les bendiga, estamos nuevamente con ustedes, me da mucho gusto, un saludo a todos allá en casita, gracias a nuestros hermanos en Cristo, amistades que nos pueden ver a través de este medio, les saludo desde acá de Toluca, gracias a Dios que ya nos permite estar acá para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo quiero decirles que si está ahí en casita, nos dé un amén, un gloria a Dios, para poder saber que todos estamos conectados, glorificando el nombre del Señor en este día, porque yo sé que Dios se ha glorificado, se ha manifestado a cada uno de nosotros en esta situación difícil, pero Él ha estado ahí. Así que vamos a gozarnos en su palabra y abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para que Dios nos hable. Vamos a iniciar con una oración, te invito allá en casita para que oremos y le pidamos a Dios que Él nos bendiga, hable nuestra vida de una manera especial. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra, ahí están tus promesas, ahí está el obrar, Señor, al medio de esta situación difícil. Tú te sigues glorificando en cada hogar, en cada familia. Te pedimos por tu iglesia, Casa de Dios, y en general por tu iglesia aquí en México, alrededor del mundo, Señor. Ten misericordia de que tu palabra no tenga obstáculos, que siga llegando a los hogares. Gracias porque a través de estos medios podemos llegar a más hogares, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito en medio de estas situaciones. Pongo mi vida en tus manos para que tú me uses y pueda ser un canal de bendición para poder compartir esta enseñanza a tu iglesia y amistades que nos acompañan. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a retomar una porción de las escrituras que está en el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí va a estar centrada nuestra enseñanza, sobre todo en la palabra perseverancia. Vamos a hablar en este día, en esta enseñanza, acerca de la perseverancia que tuvo la iglesia primitiva o los primeros creyentes en aquel entonces. Siempre para los seguidores de Jesús ha sido difícil. A lo mejor ahora estamos pasando por situaciones críticas, difíciles, pero no se compara nada a las persecuciones que tenían en aquel entonces. Pero algo que caracterizó a la iglesia primitiva fue su perseverancia. Cuando nosotros vemos qué quiere decir perseverancia, la podemos buscar y dice efectivamente que la perseverancia significa constancia, insistencia, firmeza y dedicación hacia algo, ¿sí? Quiere decir entonces, dijimos constancia, insistencia, firmeza o dedicación hacia algo que tú estés haciendo. Y yo quiero trasladarme, digo, allá a la iglesia primitiva, los primeros creyentes, porque ellos fueron perseverantes. Si algo tenemos que aprender de ellos fue su perseverancia en medio del tiempo que difícil. Para ellos no era tan fácil seguir a Jesús. Nosotros vemos la historia de los primeros creyentes en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Dice que efectivamente eran 120 el número de seguidores de Jesús. Y vemos acá cómo es que Pedro logra ahora predicarle a los judíos en el día de Pentecostés y puede llegar al corazón de ellos con tu palabra, Señor, con la palabra del Señor, y dice que el corazón de estos judíos se compungió o fue conmovido, y dice que 3,000 judíos se entregaron a Jesús y se convirtieron. Así que dice que era muy difícil, solamente lo pudo hacer el Espíritu Santo a través de ¿qué? De Pedro, porque la palabra de Dios dice que así como aprendieron a Jesús, lo llevaron a la cruz, después andaban siguiendo a los seguidores de Jesús. ¿Para qué? Para quitarles la vida. Entonces, el hablar de Jesús en ese tiempo era crítico, era muy difícil, pero solamente, digo, el Espíritu Santo lo pudo hacer a través de ¿qué? De Pedro. Y Pedro predica y les dice efectivamente a los judíos que todo lo que ellos habían hecho, lo que le hicieron a Jesús, pues estaban equivocados, porque solamente en Él hay perdón de pecados, hay vida eterna, y Él les dio ese mensaje de salvación y ellos se convierten al Señor. Y vemos que efectivamente aquellos que se convierten al Señor, los caracteriza algo, ¿sí? Y dice, y perseveraban en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles. Todos ellos, los 3,000 más los 120 que habían creído en Jesús, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la enseñanza
o la doctrina de los apóstoles o enseñanza, que es lo mismo, doctrina o enseñanza, o lo que los apóstoles les enseñaban, porque dice que el Señor Jesús les mandó a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él les había mandado. Así que los discípulos, ahora que eran enviados, o que ya eran apóstol quiere decir enviados, tenían que enseñarles a aquellos nuevos creyentes todas las cosas que ellos aprendieron. ¿Con quién? Con Jesús. Y dice que efectivamente aquellos que creyeron, algo que hacían era perseverar en la enseñanza. Nosotros necesitamos ahora en estos tiempos una iglesia que aprenda a perseverar. Una iglesia que decíamos que el concepto de perseverancia, decíamos ahorita, que una iglesia que se mantenga constante, que se mantenga insistente y que sea una iglesia que firme en sus convicciones. Eso quiere decir perseverante. No nomás perseverar, sí, quiere decir la constancia, la insistencia, la firmeza y dedicación hacia algo. Eran personas dedicadas, personas que efectivamente estaban firmes en lo que habían creído. Nosotros necesitamos una iglesia firme, constante, perseverante, quiere decir dedicada. A lo mejor estamos pasando por esta situación crítica, difícil, sí, pero eso no nos va a limitar a que nosotros seamos perseverantes. ¿Perseverantes en qué? En las enseñanzas que hemos recibido, iglesia, ahora que estamos en casita. A veces puedo percibir, sí, algunas familias que como que nos hemos descuidado. A veces sus comentarios dicen, ¿hasta cuándo nos vamos a reunir? Y no va a haber para cuándo. Mira, mientras no nos reunamos, nosotros podemos seguir alimentándonos de la palabra de Dios en casa. Podemos seguir leyendo, aprendiendo de lo que un día nos enseñaron en la iglesia. Allí en casita, seguir firmes en lo que hemos creído. Nos da tristeza que a lo mejor, a mí en lo particular, me da tristeza que ya personas que creyeron en la palabra de Dios, cuando se abran nuevamente las puertas de los templos, ya no regresen, porque no estuvieron firmes, no tuvieron dedicación y no tuvieron no fueron constantes. Así que te invito, iglesia, sé constante, sé firme en lo que has creído. Hay muchas corrientes filosóficas, muchas cosas que pueden distraer a la iglesia, pero algo más hermoso que vamos a ver es la perseverancia. Gracias a esos creyentes que perseveraron en la enseñanza, hoy tenemos una iglesia cristiana en estos tiempos, porque aquellos creyentes perseveraron en la doctrina de los apóstoles y la iglesia o el número de creyentes fue creciendo cada día, gracias a la dedicación, entrega, constancia de aquellos primeros hombres, ¿sí?, que creyeron en Jesús. Ahora tenemos una iglesia, gracias a Dios, en todo el mundo, que alaba el nombre de Jesús. Y Dios quiere que tú y yo, mis hermanos, seamos constantes, firmes, perseverantes, que no echemos paso para atrás en las enseñanzas que hemos recibido. Gracias a Dios, porque a cada uno de aquí en la iglesia, Casa de Dios, hemos dedicado tiempo en los discipulados. ¿Con qué intención? Para que ellos en casita sigan perseverando. Está bien, cuando nos congregamos aprendemos mucho de la palabra, pero ¿sabe dónde vamos a aprender aún más? Cuando tú llevas una vida devocional en casa, cuando tú te mantienes firme en lo que has creído. Eso es lo que nos enseña la perseverancia. Y no nada más en las cosas espirituales, hermano. Dice que la palabra de Dios en el libro de Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Aún en lo secular, Dios también demanda que seamos perseverantes. A veces que no hemos logrado los objetivos, las metas que nos hemos trazado, porque no hemos sido perseverantes, no hemos estado firmes, no hemos tenido insistencia, ¿sí? Y Dios quiere una iglesia que sea perseverante, tanto en lo espiritual como en lo secular. Proyectos que tú tienes, no los dejes a medias. Sigue para adelante. Ministerios que tú tienes, no los dejes a medias. Dedícate tiempo. Yo me encanta ver cómo Dios levanta a veces de la nada. ¿Qué ministerios hemos tenido aquí, hermanos, en la iglesia que en poco tiempo los ves ya ministrando, ya sea en la alabanza, ya sea en la palabra de Dios, porque ha sido gente que se ha dedicado, que ha invertido tiempo en sus ministerios y que ahora los vemos sirviendo al Señor? Porque las cosas no van a llegar fácil. Muchas veces vemos situaciones difíciles y la persona que no está firme, que no es perseverante, ante una situación difícil, corre, deja las cosas a medias. Es triste, pero a veces dice un dicho, a todo le tiras y a nada le pegas. Muchas hay un dicho así.
todo le tiro y a nada le pego. Hay otros que dicen, unos nacen con estrella, me decía un día un hermano, yo nací estrellado, ¿no? Pero no es que sea eso, más bien es que la verdad no son perseverantes. Pones un negocio, no funciona, en un mes, 2 meses ya lo quieres cerrar. No, los negocios tienen su tiempo para que se acrediten. Cualquier cosa que tú hagas tiene que un tiempo, hay un tiempo de preparar tierra, un tiempo de sembrar, un tiempo de dar beneficios y un tiempo de ¿qué? De cosechar. Y a veces nosotros quisiéramos cosechar antes de sembrar o antes de beneficiar. A veces quisiéramos las cosas así, pero quiere el Señor que nosotros seamos ¿qué? Perseverantes, firmes, dedicados, constantes en lo que nosotros ¿qué? Hagamos. Y de esa manera vamos a tener ¿qué? Resultados. Como vemos que la iglesia primitiva efectivamente... Y lo primero que vemos era una iglesia perseverante en las enseñanzas. El diablo lo que quiere es que interrumpir tu vida espiritual en cuanto a las enseñanzas, que tú ya no te sigas alimentando de la palabra de Dios, que tú a lo mejor digas, no, pues ya voy a dejar de leer la Biblia, qué sé yo, o si la lees de vez en cuando, no. Fíjate un plan de lectura bíblica, un devocional, y trata de ir sobre ese devocional. Y yo sé que tu vida espiritual va a cambiar. Es muy diferente cuando tú nada más te congregas y escuchas la palabra, cuando vas a la iglesia, a cuando tú te acostumbras a ¿qué? Alimentarte aún ahí en tu casa, ¿sí? Es muy bonito que tú lo hagas y que perseveres en las enseñanzas, discipulados que te hemos dado. Sácalos, desempólvalos por ahí y sigue leyendo textos bíblicos que te hayan gustado. Sigue leyendo el Nuevo Testamento, sigue leyendo el Nuevo Testamento. Y estos meses que tenemos de tranquilidad es para ahondar más en la palabra del Señor. Así que perseveraban, número 1, si algo podemos aprender de la iglesia primitiva y de la perseverancia en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles. Número 2, dice, perseveraban también en la comunión unos con ¿qué? Con otros. Perseverar en la comunión unos con otros. Pareciera que fuera fácil. Dice en la palabra de Dios que allá eran 3,120. Pero que esos 3,120 perseveraban en la comunión. ¿Qué quiere decir comunión? Estar ¿qué? Unidos. Tener un tiempo para poder compartir con los demás. Ahora, en estos tiempos actuales, a lo mejor no somos ni los 3,000, a menos en la iglesia, ¿no? Casa de Dios. Pero a veces nos cuesta trabajo tener ¿qué? Comunión. Pero para eso también tenemos que ¿qué? Que perseverar. No es fácil. Estar firme, estar dedicados, o sea, quiere decir que tu entrega con las personas, tus hermanos en Cristo, aquellos creyentes que han llegado a la iglesia, tenemos que perseverar para poder ¿qué? Amarlos. Para poder, decían, soportarlos, pero no soportarlos de aguantarlos. Dice la palabra de Dios que nos soportemos unos a otros. ¿Sabe qué hace este púlpito cuando yo hago esto? Me está ¿qué? Soportando. Quiere decir que tú tienes que meterle el hombro al caído, llevar las cargas. Dice que los fuertes llevemos las cargas de los ¿qué? De los débiles. Tener esa comunión. Nos cuesta trabajo, es difícil. Todos somos de diferentes caracteres, sí. Pero la palabra de Dios, si algo caracteriza a los cristianos, es la comunión que debemos de tener. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos en San Juan 17, que quiere decir, yo quiero que sean uno, para que el mundo entero sepan que son ¿qué? Mis discípulos, que tengan esa unidad, esa comunión. Pero el diablo, si algo le molesta al diablo también, es que la iglesia tenga ese tiempo de ¿qué? De comunión, es una iglesia que esté unida. Yo te invito, hermano, yo sé que entre hermanos, entre el número de creyentes que habemos en la iglesia, ¿sí? A veces hay diferencias, pero dices, yo voy a perseverar, lo voy a volver a saludar, lo voy a volver a buscar. Eso quiere decir insistir. No dejes que lo que el diablo sembró en tu corazón dé fruto. Más bien, dice la palabra de Dios que debemos desarraigar todo ello. De hecho, del viernes predicaba al respecto y sacar esas cosas que ha puesto el diablo en tu corazón y decir, no, yo voy a perseverar en el amor, en la paciencia. Voy a perseverar para poder ser de bendición. ¿Para qué? Para mi hermano, para la iglesia. Dios quiere que tengamos esa perseverancia en la comunión. La comunión no se da fácil. De la noche a la mañana que digas, ya nos convertimos, yo les digo siempre a la iglesia,
A veces nos cuesta trabajo a los que ya tenemos 1 año, 2 años, 3 años. Yo tengo 25 años de pastorear esta iglesia, Casa de Dios, aquí en Toluca, y gracias a Dios contamos con membresías. Desde hace 25 años tenemos los primeros convertidos, todavía los tenemos aquí en la iglesia, así han ido llegando uno a uno los demás. Pero aún le digo con los hermanos que tenemos más tiempo, alguna vez nos decían, porque nos ven, nos hemos sacado hasta fotos, alguna vez la publiqué, ¿no? Dice, ay, qué bonito se ve, ¿nunca han tenido problemas ustedes? Digo, hemos tenido muchos, más cuando estábamos trabajando, que unidos, los pocos que nos uníamos, siempre ha habido que asperezas en uno a otro, pero hemos aprendido a perseverar, en amarnos, a perdonarnos, a llevar las cargas los unos de los otros. En eso ha consistido. Si tú les preguntas a los que ya tienen conmigo 25 años en la iglesia, oye, ¿siempre el pastor ha sido amoroso contigo? Va a decir, no, hemos tenido también tiempos difíciles, pero gracias a Dios hemos perseverado y gracias a Dios hemos vencido en el nombre de Jesús. La estrategia del diablo siempre es poner desacuerdos, poner desánimos, decir esto ya no fue nada, no me cae bien, es más, me hizo esto, me hizo aquello. Es la estrategia del diablo, dividir, separar. Pero Dios quiere que estemos unidos, que demos testimonio de una iglesia unida, una iglesia que tiene comunión. Eso se refiere. Pareciera fácil, pero no es difícil. Digo, yo le decía a la iglesia que de la noche a la mañana lleguen 100 familias y van a llegar de todo tipo de personas. ¿Podremos amarlas? ¿Podemos tener esa comunión con ellos? Va a costar trabajo. Lamentablemente pasa así. Pero tenemos que perseverar, dejar que tu corazón salgan los frutos del Espíritu Santo, que salgan los frutos que Dios ha puesto en ti, el amor de Jesús que ha puesto en ti, que eso salga para con los demás. No debemos reaccionar de una manera equivocada. O a veces podemos tener comunión en la iglesia, a veces me ha pasado, yo le digo a los hermanos, ay, así me gustaría que me dieran un día un abrazo a mí, porque a veces veo hermanos que nomás se procuran unos para con otros, tienen comunión a lo mejor una familia con otra, o 2, 3 familias y nada más, pero eso no es todo. La palabra de Dios quiere que tengamos comunión con todos. Yo a veces veo cómo se abrazan ellos y digo, ay, yo quisiera que un día me abrazaran a mí como los pastores, así me abrazaran como se abrazan ellos, ¿verdad? Le decía de broma un día, ¿no? Porque veo con qué entusiasmo se saludan, pero le decía, así como saludas al hermano que te cae bien, también tenemos que saludar al que no te cae bien, y tenemos que vencer, tenemos que doblegar nuestra voluntad y que se haga la voluntad de Dios, porque Él quiere que perseveremos en la comunión. Iglesia, en estos tiempos, ¿sí? A lo mejor te dice, estoy descansando, gracias a Dios por este tiempo que Dios me ha dado, ya son 3 meses que no veo a la hermana, no veo, y como que para algunos va a ser descanso. Yo quiero decirte que es el engaño del diablo. Cuando uno tiene comunión con los hermanos, yo quiero decirte que es lo que más se extraña. A menos estos 3 meses y medio que yo estuve en el rancho, tengo muchas ganas de ver a cada uno de ustedes, y cuando he podido ver a algunos de ustedes ahora acá en Toluca, me gozo mucho. Porque quiero que sepas que tiene uno comunión. Yo ya tengo familia en el sur del estado, allá en 50 Robas tengo familia. Llegaban, visítame, primo, llegaba, y ¿qué les digo? Son gente inconversa. Platicábamos, ¿cómo has estado? Y como que se acaba la plática. Ahora vayan a visitarme. Llegaban a visitarme, tomábamos el café, ¿qué más les digo, no? De hablar de Cristo, a veces no querían. O les hablas, pero se ve que su indiferencia. Y digo, ay, ya quisiera, hermanos, que en Cristo para poder gozarnos. Y gracias a Dios por aquellos que iban a visitarme, de hermanos de la región, me iban a saludar. Yo me sentía contento porque podíamos glorificar el nombre del Señor, podíamos orar, podíamos hablar de sus maravillas, porque uno es parte del cuerpo de Cristo. Dice que no necesitamos unos para que quede con otros. Es el engaño del diablo. Yo le decía cuando vi una foto que ponían en la iglesia vacía así, honestamente a mí se me rodaban las lágrimas. Me decía, sí es cierto, yo como anhelo y pensar que algún día entras y sale uno tan rápido y no saludas al hermano, no le preguntas cómo está, y ahora que con tantos meses sin verlos, quisiera estar con ellos, ¿no? Y si tú no sientes ese amor por el hermano, está crítico, porque si no amas al hermano es que el amor de Dios no está en ti. ¿Sí? Es tremendo. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, que yo pueda amar a mis hermanos, aceptarlos con todos sus errores. Sí hay diferencias, sí, pero yo quiero amarlos como son. A mí no me toca cambiarlos. Yo le decía una vez a un hermano, porque decía, ore por mí, es que no soporto a tal hermano, o no para que Dios lo cambie. Y mejor voy a orar para que Dios te cambie a ti,
porque ahorita ese hermano al rato va a ser otro hermano, y un día que voy a la iglesia donde este hermano me pidió la oración, me dijo, gracias porque Dios escuchó la oración, ya me cambió a mí, mire ahora, gracias a Dios, todo lo que me hacen ya no me conflictúa, puedo amarlos, puedo aceptarlos así como son, gracias a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Dios no nos dijo que nos iba a traer hermanos que nos cayeran bien, no. Dios dijo que somos un cuerpo y que todos necesitamos, a lo mejor el que menos te cae bien es el que más tú necesitas y no lo sabes. Sí, somos un cuerpo en Cristo Jesús y por eso es que debemos anhelar que esa comunión, ¿ok? Algo más que tenemos que perseverar y aprender de ellos de la iglesia primitiva, dice que perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento ¿de qué? Del pan. Pareciera que fuera fácil. Ya cuando compartes el pan, yo estudiaba un poquito al respecto, se cree que unos dicen que no, que era la Santa Cena, otros no, es en el partimiento de pan ya en tu casa. Cuando tú compartes el pan en tu casa, no es fácil abrir la puerta de tu hogar a las personas. Es decir, voy a invitar a esta familia o a otra familia. Yo sé que muchas veces nos cuesta trabajo abrirnos para con los demás. Y los hermanos, los creyentes allá en aquel entonces, dice que aprendieron a compartir de lo que tenían con los hermanos de la iglesia o con los otros creyentes. Dios quiere que nosotros tengamos también ese tiempo y perseveremos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a algunos nos cuesta trabajo abrir la puerta de nuestro hogar a familias que a lo mejor comienzas a conocer. Ahora, yo siempre lo digo, y lo digo con mucho respeto, Toluca, a muchos dicen, es una ciudad con gente muy fría. A mí me han dicho, ¿y cómo es que se adaptó a Toluca? Le digo, es que yo también ya me hice frío. No es cierto, ¿no? Lo que pasa es que sí, más bien es gente reservada, gente respetuosa, y yo siempre me siento muy honrado, muy contento de compartir aquí en Toluca. Llevo 40 años en Toluca y hasta ahorita no me han corrido, a menos que yo me dé cuenta, ¿no? Y estoy muy contento. Y a veces les digo de broma, y si muero aquí, yo aquí quiero quedarme en Toluca. Pero dice, pero la gente es muy fría, muy reservada. Le digo, ¿y qué crees que...? Entiendo, sí, porque es una ciudad, cuando yo llegué aquí me costó trabajo, en el sur es una cultura muy diferente, allá va pasando alguien que no lo conoce, ¿a dónde va? Pásele, véngase para acá, gusta agua, ¿a dónde se camina? Y la cultura es diferente, yo llego acá y sí sentí ese cambio, pero ¿qué crees que ya en Cristo Jesús las familias, cuando ya hemos conocido la palabra, hemos aprendido también a abrir las puertas de nuestro hogar y compartir con lo que tenemos con los demás, con los nuevos creyentes de la iglesia? Y si a ti te cuesta trabajo abrir un espacio en tu casa, recibir a alguna familia, tienes que orar, porque la palabra de Dios, si algo es bonito, compartir con las familias de la iglesia, más si tienes hijos, ¿sí? Que tus hijos convivan con los hijos de otros hermanos que también son creyentes, que no te ganen el mundo a tus hijos conviviendo con gente que no tiene temor de Dios, porque puede pasar. Muchas veces como creyentes no podemos compartir con los inconversos, a menos que la palabra de Dios, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. No nos unamos con yugo desigual de los incrédulos. O sea, que sea para que nosotros podamos influir en ellos. Y cuando nosotros compartimos el pan, es algo muy íntimo, pero es necesario que tú tengas también amistades dentro de la iglesia que puedas invitar a tu casa, o amistades que te pueden invitar a su casa y tú te sientas con confianza de ir y compartir con tu familia, allá también con aquellas personas. Es lo que quiere el Señor. Aparte de esa comunión en la iglesia, que compartamos el pan en nuestra casa, que podamos tener amistades dentro de la iglesia, ¿sí? Con quien decir, visítame, o poder que visitarnos, porque somos entes sociales, necesitamos relacionarnos. Y qué bonito que tú te relaciones con gente también que se es temerosa de Dios. Y aquí en Toluca, gracias a Dios, lo hemos aprendido. Yo tengo familias que gracias a Dios comparten el pan en su casa, que a veces hasta les digo, ya no. Y a veces nos ponen hasta para llevar. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Gracias a Dios por ello, pero que nosotros aprendamos de la iglesia primitiva a perseverar en esa área. Cuando decimos perseverar, que nos va a costar trabajo, sí, pero que lo querramos hacer es poco a poco tal vez, pero debemos ir con firmeza, dedicándonos, abriéndonos. A mí en lo particular me cuesta mucho trabajo, pero he podido aprender, vencer. Ya los que me conocen saben, sí, relacionarme, a lo mejor predico, pero ya cuando en mi casa
Poca gente transita, porque le digo, ¿por qué? En primer lugar, porque dicen, no, pues usted nomás va a predicar de la palabra, nos va a hablar de Dios. No, también hablo de otras cosas, pero sí me cuesta un poco de trabajo, pero he aprendido ahora en el Señor a abrir mi casa para poder recibir que las familias de la iglesia. Yo creo que como pastor fue el área que más trabajo me dio. Abrir mi hogar, abrir así las puertas de mi casa para que vinieran a visitarme. Y bueno, hemos vencido, gracias a Dios, ya estamos del otro lado. De hecho, ahí nació la iglesia, en su casa de ustedes, la iglesia Casa de Dios, en el fraccionamiento Rancho San Lucas, en Metepec. Ahí surgió la iglesia, de ahí ya rentamos un local, así que la casa pasaba llena de hermanos, a veces todo el día y parte de la noche, y al otro día, bueno, era un entrar y salir a esa casa. Gracias a Dios que Dios nos dio que victoria, y lo puede hacer también contigo. Aparte de perseverar en el partimiento del pan, dice que perseveraban ¿en qué? En las oraciones. Ay, 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 llegamos a un tema muy especial. Dice que perseveraban también en las oraciones. Yo sé que el método de la oración es el método más hermoso en el que el creyente se comunica con Dios. ¿Sí? Es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros que aprendamos a tener esa comunión con Él. En la oración es la comunión que tenemos con Él. Pero dice que así como la tenemos de manera individual, también tenemos que luchar por tener esa comunión como iglesia para con Él. Los primeros creyentes dice que perseveraban también ¿en qué? En las oraciones. No era fácil, pero ellos perseveraban, ellos se esforzaban para seguir ¿qué? Orando. Y la palabra nos deja ver que dice que cuando ellos se enfrentaban por situaciones difíciles, ellos oraban y le decían, mira Señor, sus amenazas, mira cómo se levantan contra nosotros, extiende tu mano de poder. Y dice que el Señor los fortalecía, los llenaba de su espíritu y ellos seguían adelante predicando la palabra. Los encarcelaban, Dios se glorificaba. Cuando Pedro estaba en la cárcel, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y un ángel del Señor llegó y sacó a Pedro de la cárcel. ¿Dónde estuvo el secreto? En la oración. Una iglesia que ora ve milagros, una iglesia que ora ve las cosas sobrenaturales de Dios. Por eso el Señor dice, Jesús dice que oremos en todo lugar, que seamos constantes, perseverantes ¿en qué? En la oración, orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Él no nos dice que no oremos, Él nos dice que oremos, sí. Tú debes llevar una vida de oración de manera individual, pero también debes de esforzarte, perseverar para tener un tiempo de oración como iglesia. A veces, desgraciadamente, yo no sé si en esta iglesia, pero he estado en algo otras también, y cuando es un culto de oración, una velada de oración, ¿qué cree? 4, 5, 6. Pero decimos, noche mexicana, convivio, ¿y qué cree? Se llena. ¿Por qué seremos así? A veces descuidamos una área muy importante y yo siento que ahí es donde nos mete un gol el enemigo, ¿no? Que debemos ser muy cuidadosos. Yo no digo que no convivamos, no lo tome mal. A mí me encanta, ¿sí? Me encanta que convivamos todos. Pero dice la palabra de Dios que los primeros creyentes perseveraban en las oraciones y así fue como vieron la gloria de ¿qué? De Dios. Y a través de la oración, Dios los guiaba. A través del ayuno, la oración, el Señor les dijo a Bernabé, ¿sabes qué? Apártame a Saulo para la obra de ¿qué? Del ministerio. Les dijo que en aquel entonces la iglesia de Antioquía había esa necesidad y el Espíritu Santo que los guió de esa manera, apartarme a Bernabé, a Saulo para la obra que misionera. A través de la oración la iglesia va a ser que guiada, va a ser animada, reconfortada y el Señor la va a llevar a un nivel espiritual mayor cada día. Ellos perseveraban, nosotros tenemos que ser firmes, constantes en esta área como iglesia, casa de Dios, y aquellos que me escuchan, mis hermanos, ahí en familia, trata de perseverar. A lo mejor la primera ocasión vas a fracasar, la segunda, pero sigue insistiendo, tu esposa, tus hijos, hagan un grupo de oración, perseveren, y cuando las puertas de los templos se vuelvan a abrir, yo quisiera que tuviéramos más tiempos de oración, porque hay que perseverar, hay que estar firmes. Las cosas sobrenaturales las vamos a conseguir orando, ¿sí? Esto puedo resumirlo entonces, que podemos aprender que la iglesia o los primeros cristianos en la iglesia primitiva, ellos perseveraban. ¿Perseveraban en cuántas áreas? Primeramente dice que perseveraban en la enseñanza,
de los apóstoles. La segunda, perseveraban en la comunión unos con otros. La tercera, perseveraban en el partimiento ¿qué? Del pan. Y número 4, perseveraban en ¿qué? En las oraciones. Así que esto es la perseverancia. Yo te invito, no te quedes sentado, no te quedes ahí tranquilo, tenemos que perseverar, tenemos que ser constantes, tenemos que ir para adelante. Allá en casita, sigue perseverando. Yo quisiera ya pensar que ahora que se abran los templos de la iglesia, todos estemos que otra vez firmes, constantes ahí y yendo a alabar el nombre de nuestro Dios. Que ese primer culto cuando se abra para alabar al Señor, que sea un culto muy concurrido, porque a menos en lo particular yo anhelo estar con mis hermanos alabando al Señor y estar todos juntos. Yo sé que a través de este medio los puedo llegar a sus hogares, pero no hay nada más hermoso que poder estrechar sus manos, darnos un abrazo, un saludo afectuoso en el nombre de Jesús. Yo te invito para que oremos y que seamos una iglesia que perseverante. Y tú persevera aún en lo secular, en todas esas cosas que has emprendido, no las dejes a medias. En lo espiritual, ministerios que han quedado truncados, vamos a seguir perseverando. Iglesia, casa de Dios, vamos para adelante a perseverar. Esto es lo que nos ha puesto el Señor. Que Dios te bendiga, los amo y los invito para que nos sigan viendo a través de estos medios, ¿sí? Y que podamos estar los miércoles, los viernes y los sábados con niños con vida también. Y los domingos ya te sabes que te esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Vamos a hacer una oración y así poder despedirnos de este servicio. Gracias por este tiempo que nos das, mi Padre Celestial. Gracias porque tú eres bueno, tu misericordia se extiende cada día. Enséñanos a perseverar, enséñanos a luchar contra toda adversidad y no dar paso atrás, Señor. A perseverar en la enseñanza, perseverar en la comunión, perseverar en el partimiento del pan y perseverar en las oraciones. Todo esto, Señor, se necesita esfuerzo y danos tú esa capacidad para llevar esta iglesia adelante. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.